Bien, muy buenas noches, un cordial saludo para todos, dándoles la bienvenida a esta cuarta y última sesión de trabajo sincrónico de la asignatura Investigación aplicada a la Dirección y Supervisión de la Educación en la Maestría en Dirección y Supervisión Educativa de ISAE Universidad. En la sesión de hoy, sesión de cierre de este trabajo que hemos venido haciendo durante ya un mes, vamos a comenzar a presentar de un modo muy sencillo las características más resaltantes de los anteproyectos de trabajo de investigación que han realizado cada uno de ustedes. Para ello van a tener solo 5 minutos. La idea es compartir el título, el centro de la problemática que intentan resolver, los objetivos con los cuales pretenden trabajar. A la par, pues si hay dudas, si hay inquietudes con respecto a lo que van haciendo, pues se le hacen observaciones. De igual modo, queda pendiente comentarle algunas ideas adicionales a las que ya les he dicho hasta ahora en el foro donde han colocado sus primeros escritos con respecto al proyecto, ¿vale? Entonces vamos a escucharnos. Es sencillo, la idea es que al hacer esta pequeña sustentación, pues ustedes compartan cómo van, cómo se les puede ayudar a redondear este anteproyecto, que en este momento, repito, solo se va a centrar en el título, el problema, nos comentan un poco qué es lo que están haciendo, cuál es el centro de la problemática a investigar, cuáles son sus objetivos, hacia dónde apunta esa problemática. Adelante, ¿quién desea empezar? Profesor, le voy a hablar. Buenas tardes. Mi presentación toda se la voy a decir. Yo me basé en un libro que se llama Metodología de la Investigación, que encontré, y me quedo con esto que dice lo siguiente. Aquí está. La batalla de la vida no siempre la gana el hombre más fuerte, porque tarde o temprano el hombre que gana es aquel que cree poder hacer. Bien, siempre nos planteamos, a veces nos bloqueamos que no podemos lograrlo, pero aquí está claro, sí lo podemos lograr. Mi investigación se basa en el supervisión de planteles educativos en modalidad de la educación virtual. El planteamiento del problema es qué estrategias se van a emplear para la ejecución de actividades de supervisión de los docentes en modalidad virtual. Y mi objetivo general es analizar la supervisión en planteles educativos, desarrollo y ejecución durante la modalidad virtual. Mediante esta investigación, le hice algunas encuestas a algunos docentes, a algunos directores, la cual ellos me responden que ellos son supervisados mediante plataformas como Google Meet y Zoom. Por ejemplo, ellos plantean un día, el horario, la reunión, donde se le exige a los directores y se les supervisa la entrega de la conectividad de los estudiantes, su índice académico, cómo está la diserción, a ellos también la asistencia de los docentes. Eso es lo que ellos supervisan. Después de eso, el director organiza una reunión con los docentes, también por plataformas. La más usada es Google Meet. Y entonces, de esa manera, el docente le da al director un informe de la asistencia, la cognitividad de los estudiantes y sus índices académicos. Esto es lo que he logrado investigar hasta ahora. Esto ha sido en la región de Panamá Norte, en el corregimiento de Chilibre. Muchas gracias. Eso sería todo. Muy bien, yo creo que le has seguido dando vuelta a tu trabajo y eso está muy bien. Sí, repíteme solo el objetivo general. El objetivo general es
Analizar la supervisión en planteles educativos, desarrollo y ejecución durante la modalidad virtual. Acá también tengo que aportar en el libro que estoy consultando. El libro es del autor por Héctor Araúz Rovira y José Araúz Rovira. Bien, aquí nos indica cómo hacer, es una guía para elaborar propuestas de tesis de grado. Se llama Metodología de la Investigación y la presentación cuenta cómo se elaboran los objetivos general que se fijan en la investigación. Dice, la teoría nos ha enseñado que los objetivos se fijan en términos de la investigación, mientras que el propósito se da en términos del investigador. Acá tenemos que los objetivos se establecen en términos del producto final y no en términos del proceso. Esto es lo que contiene este libro que me ha ayudado mucho a comprender un poco esta asignatura. Vale. Ustedes tenían una guía elaborada por el profesor. Corrijo, profesor. También me ayudó de la asignatura. Los videos que están en el foro. Basado en estos videos fue que planteé el primer tema. Para ello vi mucho este video y me ayudó bastante, y también en lo que usted colgó en la plataforma del proyecto de investigación y los pasos a seguir. Gracias. Vale. Buenísimo, a ti. Lo del objetivo general te lo preguntaba para escucharlo de nuevo. Los objetivos específicos. ¿Me escuchas? Yilka. Sí, dígame, profesor. Los objetivos específicos. Los objetivos específicos ahorita aquí no los mantengo, solamente... Vale, porque fíjate, me hablaste del objetivo general, que está bien, el problema yo lo veo bastante claro. Me hablaste de que hiciste entrevista a algún directivo, quizás eso, en lo que yo te estoy pidiendo, pues podía esperar un poco, porque sobre todo las entrevistas, los instrumentos que nosotros hacemos hay que siempre validarlos, ¿no? Es decir, siempre conviene que los instrumentos de medición, de levantamiento de información, sean validados por expertos que nos digan que los reactivos, es decir, las preguntas que utilizamos, los ítems que lo conforman, van en la línea de verdad de responder a los objetivos específicos. Entonces, claro, me hablas de esa parte, pero no los objetivos específicos. Y aquí sí es importante que eso lo pongas sobre la tierra. Lo que dijiste de los objetivos y los propósitos es exactamente correcto y es así. Los objetivos apuntan al producto de la tesis, de la investigación, perdón, en este caso, y los propósitos son más deseos del investigador. En eso estamos claros. Ahora, ese objetivo general que está claramente hecho debe desmenuzarse, ¿sí? Decantarse en objetivos específicos que, insisto, nos van a ayudar como pasos del proceso. Es decir, son pequeños productos que nos van a permitir lograr el objetivo general. ¿Vale? Entonces, tómalo en cuenta para la entrega del trabajo final. Muy bien. Vale, Ilka, gracias. ¿Quién quiere continuar? 5 minutitos. Eso es el tiempo que estamos ejecutando. Bien, profe. Adelante, Emilio. Oneida te sigue. Adelante. Voy a compartir para que, bueno, la verdad, en buen panameño me bombardeé para saber en qué me equivoqué. Vale. ¿Se puede ver ahí? Dale un poquito más de zoom abajo a la derecha. Eso, gracias. Así está bien. Sí, se ve mejor. Bueno, aquí pueden observar lo que sería mi título. Estudio del uso de la tecnología educativa para facilitar la gestión administrativa y educativa en la región de Panamá Centro, Ciudad de Panamá 2021. Sería mi título.
como tal. Esto es un poco de la introducción que hemos venido. La verdad que en este punto me falta bastante más en lo que es el aspecto antecedente. Ahorita mismo hemos encontrado aspectos teóricos, pero bueno, me basé un poco más en lo que dice el profesor, los objetivos y estos puntos, ¿no? Habla un poco de lo que es la tecnología, un poco lo que es el profesorado con la tecnología educativa y todas las oportunidades que se han venido abriendo con todo este aspecto. Y bueno, aquí empezaría. Detén un momento, Abilio, para ayudarte con algo que puede servirnos a todos. Si se fijan, por ejemplo, este párrafo, en el profesorado siempre debe existir una mentalidad propia de la educación ambiental, no solamente en los profesores de carreras afines que le han dado como una asignatura o una carrera universitaria, debe estar perdurada la mentalidad de todos los individuos de la sociedad, pero sobre todo los docentes, que son los que tienen esa oportunidad de insertar, una semilla en cada estudiante en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Ahí faltaría la I. Tal y como lo expresa Stubb y Coughlin, sin el paréntesis, y el paréntesis va al 2008. ¿Sí? Porque tienes que decir quién expresa qué cosa, ¿no? Entonces, tal y como lo expresa Stubb y Coughlin, y en este caso allí, son detalles de forma, pero como estamos trabajando normas APA, allí sí debes usar Y. Sí. Allí. Es decir, el nombre sale, no, en la cita está bien, solo que entre paréntesis va solo el 2008. Y como los nombres van al texto, los debes colocar en castellano. Porque estás refiriéndote a ellos. Ellos. ¿No me haría el año que diga? ¿Perdón? ¿No me haría el año 2008? No, el año lo vas a mantener. Lo que vas a tener entre paréntesis es solo el 2008. Y los nombres de los autores los sacas del paréntesis, porque los estás metiendo en la redacción. Tal y como lo expresa Stubb y Coughlin, léelo para que te des cuenta. Ajá. Tal y como lo expresa Pedro y Juan, 2008, se supone que en su obra de 2008, puntualizaron que en el desarrollo de estos procesos de cambio es importante que los estudiantes, y para acá, arriba tienes uno similar. Solo te lo comento porque es la forma más sencilla de la APA. Cuando yo solo estoy parafraseando el texto, yo involucro el nombre del autor dentro del texto y solo en paréntesis va el año. Sigue, que vas por los objetivos generales. Por los objetivos de la investigación, perdón. Ajá. Bueno, mi objetivo general sería potenciar estrategias de la tecnología educativa para facilitar el desarrollo de la gestión administrativa y educativa. Sería mi objetivo general. Específicos sería describir las estrategias, recursos didácticos y actividades para la aplicación de la tecnología en la gestión administrativa y educativa. La otra sería definir las TICs, tecnología de información y comunicación, que van a complementar el desarrollo de la enseñanza, aprendizaje y actividades administrativas en gestión. El otro sería proponer un modelo de organización en base de datos para guardar las estrategias que resulten de la investigación y analizar los diferentes factores de desarrollo de competencias que aumenten el interés del estudiante. Por ahora solo es lo que tengo en objetivos. ¿Sigo, profe? Sí, bueno, para conocer un poquito el problema, cuéntanos 2 ideas del problema. Lo tienes muy sencillo, vale, sí. Dilo. Bueno, yo coloqué acá que en realidad el problema viene siendo más que todo el desconocimiento, ¿no? De cómo se utiliza la tecnología educativa en procesos y actividades de gestiones administrativas y educativas, sabiendo que obviamente aquí en la actualidad la tecnología es un punto importante, ¿no? Para facilitar muchos aspectos, ¿no? Vemos que en la parte de economía y en la parte de comunicación, pero no sabemos cómo puede ayudar en la parte tecnológica y en la parte de educación. Entonces es un aspecto, para mí, considero como una delimitación. Y coloqué una pregunta como en base a la formulación del mismo problema, ¿no? ¿Cómo potenciar las estrategias de la tecnología educativa para facilitar la gestión administrativa educativa? Aquí no sé si le añadiría un poco lo que es la población o la ubicación, no sé ustedes cómo. Sí, en el problema hay que delimitar un poquito eso, pero escúchame 3 cosas que te voy a decir. Una.
Vuelvo a insistirte, esto te lo comenté la primera vez que sacaste el tema. No sé si en ese sentido no me supe explicar. La gestión administrativa y educativa. No. La gestión educativa se compone de gestión administrativa y gestión académica. ¿Sí? ¿Te acuerdas que te lo comenté? Es decir, la gestión educativa es un todo. Bueno, lo voy a explicar mejor. Lo voy a explicar mejor todavía. Son 3 niveles, Abilio. 3 niveles para ti y para todos. La gestión educativa es general y es la que corresponde a los organismos del Estado. Porque la gestión educativa, o sea, la educación es un proceso social. ¿Ok? En las escuelas, entonces se llama gestión escolar, que es la que en sentido de las teorías de conjunto es la que se refiere a la educación formal. Sería escolar entonces. Sería escolar. Y dentro de la gestión escolar hay una gestión que es administrativa y una gestión que es académica. Por eso en las universidades hay un rector, un vicerrector académico y un vicerrector administrativo. Pero la gestión universitaria tiene esos 2 aspectos. Ya después de lo académico se subdivide en posgrado, pregrado y todo lo que tú quieras. Y en administrativo se refiere a financiamiento, instalación, ampliación y todo lo demás. Entonces, ese detalle debes revisarlo desde el punto de vista conceptual. Listo. Segunda idea. Fíjate tu pregunta. Tu pregunta está muy buena y se entiende que tu pregunta orienta tu objetivo general y eso está bien. Lo que pasa es que sí necesitamos recurrir a lo que nos acaba de decir Gilka en su intervención. ¿Qué pasa? ¿Cómo potenciar las estrategias de tecnología? ¿Cómo mides si se potenciaron o no se potenciaron? Eso es un deseo tuyo, que tienes claro que deben potenciarse y yo lo comparto contigo. Eso es un propósito. Por eso tu objetivo general se ve como propósito. Pero realmente no es eso. Si subes a los objetivos, por favor, o bajas, no sé, como lo miras, los objetivos, fíjate. Tu objetivo general es potenciar las estrategias de la tecnología educativa. No. Tú necesitas que las estrategias sean mejor usadas a nivel de tecnología para mejorar la gestión. Exacto. Entonces, tú tienes que describir las estrategias de tecnología educativa más adecuadas para potenciar la gestión administrativa y académica. Es decir, que tu primer objetivo específico es tu objetivo general, porque vas a describir, por decirte un ejemplo, el verbo puede ser que hay que mejorarlo, ¿no? Ahora mismo no me viene un verbo que sea más consolidado. Pero, ¿qué es lo que quieres al final de tu investigación? Aparte del propósito que tienes clarito, que es potenciar esas estrategias, ¿qué es lo que quieres? Tú quieres identificar cuáles son las estrategias de tecnología educativa que potencien la gestión administrativa y académica, es decir, la gestión escolar. Entonces, yo sugiero que tu objetivo general sea el primer objetivo específico. Esa es mi sugerencia. Mejorado, revisado. Ok. El objetivo definir me parece que está muy bien como primer objetivo específico. Defino cuáles son las TIC con las que me voy a trabajar. Luego analizo, sería el cuarto objetivo específico, yo lo veo como segundo. Analizo los diferentes factores del desarrollo de competencias que aumenten el interés del estudiante. Ahora, revísalo por favor porque te estás yendo hacia otro lado. ¿Qué tiene que ver el desarrollo de las competencias con las estrategias de tecnología educativa? Si me estás hablando de gestión administrativa. Sería en la parte escolar. Entonces, por lo mismo, sí, es escolar. Por eso te digo, quita administrativa y deja gestión escolar, porque la gestión escolar comprende lo administrativo y lo académico. Correcto.
Entiendo. No, yo lo de las competencias te lo voy entendiendo. Sin embargo, Abilio, en el contexto de los pasos no lo estoy viendo, claro. No sé si es que está faltando algo que diga el objetivo, que realmente tenga claridad sobre las estrategias. Tú quieres facilitar la gestión escolar. Cualquier persona que lea esto va a tener claro que el gestor escolar es el director y su equipo de gestión. Es decir, subdirectores y coordinadores. ¿Qué tiene que ver las competencias con ese punto? Creo que ahí estaba confundiendo un poco la parte del concepto, como usted dice, porque quería también ayudar un poco a facilitar la parte de enseñanza, un poco también. O sea, que era un poco la parte administrativa y un poco la parte didáctica con los estudiantes. Ok, entonces, ok. Entonces, fíjate, el que tienes abajo que dice proponer un modelo de organización con base de datos para guardar las estrategias que resulten de la investigación. Ajá. No, yo iría más bien a proponer un modelo de organización que potencie el uso de estrategias de tecnología educativa, ofreciendo una educación de calidad o sea, allí, porque ahí se entendería que lo que se quiere potenciar con ese modelo es que las estrategias sean aplicadas lo suficientemente bien para que la gestión escolar, es decir, administrativa y pedagógica, mejore. Eso es lo que quieres, ¿cierto? Ok. Entonces sí, así sí nos entendemos, ¿no? Yo no sé si me voy explicando, ¿no? O sea, yo estoy convencido de que tienes claro lo que quieres hacer. Exacto. De eso sí no tengo duda. Y eso ayuda a que sea más fácil ayudarte. El tema es cuando no lo tienen claro. Vale, Abilio, yo creo que como intento está bien. Por supuesto hay que seguirle dando vueltas, releer. Yo sí te sugiero que ahora, en este tiempito, puedas darte la mirada a los antecedentes, ¿sí? Como para que puedas tener más ideas al respecto, ¿no? Pero el concepto, vuélvele a dar vuelta. No te quedes solamente con lo que te dije. Gestión escolar, ¿eso es lo que quiero? ¿Sí? O quiero potenciar fundamentalmente lo pedagógico, pero desde la gestión. O sea, mantén el término gestión. Entonces puede ser gestión pedagógica y se va a centrar únicamente en el desarrollo de las competencias. O sea, uso las tecnologías desde el punto de vista institucional para potenciar el desarrollo de competencias. Buenísimo. Si quieres incluir los aspectos administrativos, toma en cuenta de que esos tienen también se te puede hacer mucho más grande el trabajo. Entonces, vuélvele a dar vuelta al concepto. Es la única sugerencia de fondo que te diría. Lo demás son aspectos de forma que siempre pueden mejorarse. Lo demás, profesor, ¿hasta qué punto eran? No sé, limitaciones y supuestos. O sea, eso lo vas a incluir en tu trabajo, pero para presentar ahorita ya, era hasta los objetivos. Ok. ¿Vale? Ya. Gracias, Abilio. ¿Quién quiere seguir comentando sus ideas? Ah, perdón, Oneida. Oneida estaba en el bate. Oneida, adelante. Sí se me escucha. Buenas noches. Buenas noches, Oneida. Sí, alto y fuerte. Gracias. Buenas noches, compañeros. Bueno, profe, el título que le puse a este trabajo es la necesidad y justificación de la supervisión educativa en planteles particulares. No lo voy a compartir porque tiene el nombre del colegio y no quiero como ponerlo allí en evidencia. El trabajo yo se lo estoy mandando completo, no sé si esté bien, por favor ayúdenme. No sé si lo pueda plantear acá con los objetivos. Sí, adelante. Ajá, sí, se me escucha bien. El objetivo general es analizar si la práctica educativa de los centros particulares es consistente con las premisas legales y pautas académicas del Ministerio de Educación
sobre supervisión educativa. Tengo 3 objetivos específicos. 1, advertir si la realidad de las actividades educativas de los centros particulares se compadece con las expectativas del MEDUCA para la supervisión escolar. Ese sería uno. El otro sería distinguir las características y evidencias propias de las escuelas particulares que la hacen diferente a la escuela oficial. Y el tercero sería establecer procesos y procedimientos con base en los que la escuela particular pueda cumplir las pautas y expectativas del Ministerio de Educación en materia de supervisión sin afectar la rentabilidad y autogestión económicas de los centros particulares. En la práctica, como trabajo en el sector particular, siempre nos surge ese interrogante que es ¿por qué ¿por qué MEDUCA no visita tanto los colegios particulares? Y esta función recae en el director del plantel. En nuestro caso en particular es la coordinadora académica, imagínense, otra función. Entonces, mi pregunta sería, ¿es la supervisión del Ministerio de Educación o la supervisión oficial estrictamente necesaria en la educación particular o funcionaría como un ente regulador externo contratado por el propio colegio o todos los colegios particulares como un ente rector, se funcionaría mejor, o definitivamente se le agregaría al director coordinador otro rol a bajo costo, que es lo que está ocurriendo en la actualidad, ¿verdad? Que la funcionalidad de todos los procesos, de todas las empresas, entre menos personal está, los costos son menores. Entonces el camino del futuro nos lleva a esta ecuación: a menos personal, menos gasto, elevada la potencia de más funciones. ¿Nos dará esto mejor calidad educativa en los centros particulares? ¿Seguirá siendo esta la brecha entre el sector oficial y particular? Y bueno, más o menos eso era, según los apuntes acá, lo que tengo más o menos estructurado. Ajá, vale. Que definitivamente la economía en función de la calidad educativa, ¿no? Sí. A mí me parece sumamente interesante, Oneida, tu trabajo. Me parece que es una acción interesantísima, académicamente oportuna y políticamente correcta. Yo te voy a comentar 3 apreciaciones que puedan servirte no solo al trabajo, sino al concepto general. En principio, el director escolar, en la epistemología que se centra en la administración de la educación, el director escolar es el supervisor nato de cualquier institución, es el supervisor natural. Hay leyes, de hecho, que lo contemplan, o reglamentos especiales de las leyes en varios países que contemplan este concepto que yo te menciono, ¿no? O sea que legalmente, en muchos países, el director o la directora es considerado o considerada el supervisor nato. Siendo esto así, desde el punto de vista de lógica, de razonamiento, no racionamiento, porque no he llegado al punto económico al que te refieres, es el primer responsable de la marcha administrativa y pedagógica de la institución, con lo cual él puede, de forma directa o delegada, establecer mecanismos de supervisión dentro del centro, que es su ámbito jurisdiccional. Dicho esto, por analogía se aplicaría al concepto general, epistemológicamente hablando, a lo que tú te estás refiriendo, ¿no? O sea, que yo pudiese aplicarlo y decir, bueno,
Aquí no pudiese presumir que es que no hay supervisión, sino que se parte del principio que el director es un supervisor nato, con lo cual ahí está la supervisión. El segundo punto, que lo has dicho muy bien, es la característica del Estado como ente regulador de la educación en cualquiera de sus formas. Por eso el término a veces particular, que se usa mucho dentro de Panamá, choca en la dinámica de la educación comparada en América Latina, porque en el resto de América Latina es educación privada. ¿Por qué? Porque la administración es la que es privada. La educación es pública, pública oficial, pública privada. Siempre es pública porque la educación es un hecho social y al Estado es el que le corresponde regularla. La ofrece de manera directa a través de la educación oficial, pero también permite que administraciones privadas puedan ofrecerla. En América, ese es un segundo concepto que es importante definir. Entonces, cuando yo admito esta doble manera y hasta una tercera manera que Panamá también la tiene, que son los centros mixtos, es decir, que son centros oficiales o son centros particulares, pero con subsidio estatal, por algunas razones, porque están en áreas de difícil acceso, por X o por Y o por Z, que son de carácter mixto. En cualquiera de los casos, el Estado admite estas maneras de generar educación, de facilitarla. Por lo tanto, permite y admite mecanismos de supervisión diferentes, pero que existen. Es decir, todas las regionales tienen una oficina solo para la supervisión de planteles particulares. ¿Ok? Solo que esa oficina no está dotada de la misma cantidad de supervisores que el resto. ¿Por qué? Porque es que la educación sobre la que yo debo insistir más es sobre la que yo ofrezco. Ese es el argumento. Que no quiero decir que sea el más válido ni que sea el más correcto, pero es la práctica, al menos en muchos países de América Latina, no todos. En algunos países como Uruguay tienen una visión de la supervisión más equitativa, o sea, tanto te superviso a ti como te superviso a ti, privado u oficial. Entonces, claro, yo lo que sí tendría cuidado en tus afirmaciones o en las presunciones es que no estén basadas sino en una percepción particular del investigador. O sea, a ti te parece que pueda hacer eso. Mosca, es lo único. ¿Por qué? Porque como muy bien dijiste, estás dentro de un centro. Entonces, claro, el investigador, y por eso la objetividad plena no va a existir. Yo en eso estoy muy claro. Entonces, pero hay que procurar la objetividad. Entonces, en ese procurarla, uno tiene que ser consciente, y aquí hay un ejercicio filosófico que algunas escuelas filosóficas, sobre todo la escuela de fenomenología, insiste en cómo deslastrarse de los prejuicios. En los prejuicios van a entrar esas percepciones personales, es que a mí me parece que a nosotros no nos supervisan tanto por X o por Y. ¿Sí? O sea, hay que deslastrarse y quizás investigar más. Por ejemplo, no es lo mismo decir, a mí me parece que no nos están supervisando lo suficiente, a que en entrevista realizada al director del plantel se le hizo la pregunta de cuántas veces ha sido visitado por supervisores, por ponerte un ejemplo. Entonces, claro, fíjate cómo es distinto el planteamiento. Paso de la percepción particular que puede ser interpretada como subjetiva, claro está, a un dato. Una de las cosas que ha dicho César en la última clase, a un dato que es externo a ti, que lo buscaste, que además de buscarlo te fue ofrecido por una autoridad que ha sido el director y que él te puede decir, mira, en lo que va de año no nos han llamado ni una vez. O te puede decir, el supervisor no ha venido, pero ha llamado 3 veces haciendo esto y esta pregunta. O nos han reunido en la regional esta cantidad de veces para darnos estas instrucciones y estas instrucciones. O nos han pedido estos papeles para revisar X, Y, Z, en fin.
Es lo único que te sugeriría, porque es como Ujú. estás dentro, no porque lo hayas dicho, sino porque como estás dentro, mientras más te separes de lo que te parecería, sería mucho mejor para que tu investigación mantuviera esa novedad, que a mí me parece súper novedosa y además súper necesaria. Ujú. Ya te digo, yo sí creo también, por Ujú. estadísticas, que han disminuido la cantidad de personal supervisor a las escuelas particulares. Pero eso es un Sí, dato estadístico que, bueno, yo primero debería aportarte lo mejor, en tal caso no lo tengo a mano, pero que se puede investigar. Entonces, eso es parte perfecto. de esos datos con los que tú te puedes llenar. Y entonces, si en un futuro más adelante tú quieres avanzar en esta investigación, son datos que te pueden servir. Pero me parece que tu investigación... Profesor, es que le adjunté 7 preguntas que supuestamente eran las que iba a suministrarle o facilitarle a otros colegas, ¿Vale? si hubiese más tiempo, obviamente. No, 7 claro. preguntas que cuántas veces te han supervisado. Por eso el día que usted hizo la aplicación de Jamboard, donde nos puso eh, a escribir el supuesto tema, mencioné, o sea, sin salirme de mi zona de confort, fue eso. Esa, esa visita del supervisor a nuestros planteles, y no solo en el mío, sino con los que tengo contacto, no nos enteramos siquiera y estamos allí mismo. Nos enteramos mucho tiempo después. ¿Y a qué va el supervisor? A revisar los papeles. Solamente, nunca tenemos ese contacto, lo digo acá, nunca tenemos ese contacto cercano. Y tengo 25 años de trabajar en ese colegio. Y yo no he Sí, visto a un supervisor sentarse y y ver y entrar. interactuar y Claro, guiarme, orientarme en porque la determinadas supervisión es cosas. delegada. En el caso de Ajá, la educación particular, la supervisión es delegada. sí. Rara vez lo vas a ver, es porque no lo tienen ni contemplado. O sea, en sus funciones no Ujú, está revisar eso, salvo que tengan denuncias o que sean ujú. casos que ameriten desde el punto de vista La intervención, exacto. o de alguna denuncia particular, que ellos requieran ir in situ a Ujú, levantar una información. Entonces va el supervisor de matemática y él entró a la clase, vio el proceso, pidió planificación y todo. De resto, lo delega en el director, directo. que bajo cualquier circunstancia tiene que haber provisto mecanismos supervisorios. En mi función como asesor, en algunos colegios justamente, en algunos colegios no de Panamá, empiezo por esos, en no de Panamá, Ujú, mi función como asesor era en principio supervisar al personal docente. ¿Por ujú. qué? Porque no era un miembro directo de la función de gestión. Pocos me conocían, ya después uno se va haciendo conocido, por supuesto, Ujú, pero no estoy en el día a día. Entonces, los resultados de esa supervisión eran trabajados con el interesado, con las directoras, con el equipo directivo, y pues se hacía todo un proceso de mejora. Y en Panamá lo propio. Luego, en un segundo paso de consultoría, me tocó entrenar a los coordinadores de ujú. departamento para que hicieran las respectivas supervisiones, porque además ellos son los especialistas de área. Yo puedo ver una clase de matemática, puedo ver la didáctica, puedo ver el manejo de grupo, puedo Ujú. ver las estrategias, pero el contenido puede que no esté entendiendo absolutamente nada, o esté como un alumno más tratando de entender. Pero el proceso es ese, o sea, en los planteles privados ese proceso está delegado. También es cierto que hay regionales de regionales. Y hay regionales que son muy acuciosas sobre los privados por muchas razones, más administrativas que pedagógicas, eso hay que decirlo, muy en la línea de lo que decía antes Abilio, y algunas regiones que son más confiadas, sobre todo si el colegio es religioso, pues suelo confiar en ti, suelo confiar en tu tipo de administración. Ese tipo de administración de los religiosos suele ser muy serio, muy cuidado, o sea, entonces no genero gastos de energías y de personal en esos casos. Entonces, probablemente por ahí suceda, pero preguntárselo como a manera de investigación, ya te digo, me parece súper bueno.
y súper oportuno. Así que adelante, Oneida. Yo creo que lo tienes muy claro y que te repito, como lo vives, pues te toca. Muchísimas gracias, profesor. A ti, Oneida, excelente trabajo. Jay Michel, te escuchamos. Buenas noches, compañeros, profesor. Voy a compartir la pantalla. Vamos a ver. ¿Me avisa, profe, si se observa? Sí, perfecto. Súbelo un poquito el zoom. Lo tienes en 100, pudieses ponerlo hasta... Ajá, no tanto. Vale. Aquí. Ahí, perfecto. Bueno, mi propuesta en realidad sí ha modificado algo. Es efectividad del modelo G como instrumento de evaluación del docente de primaria en épocas de pandemia en la región escolar de San Miguelito, 2021. La efectividad, bueno, inicialmente tenía lo de la evaluación del desempeño docente. Estuvo viendo algunos papers recomendados de Perú. En realidad, ellos elaboraron algunos documentos más para lo que es la dirección, o sea, para la evaluación del director. No encontré lo del docente, algo como que nuevo. Bueno, esta investigación realmente surge a raíz de la preocupación de si son efectivos o no los instrumentos de evaluación aplicados a los docentes de primaria en tiempos de pandemia en la región escolar de San Miguelito. Más o menos por aquí le presento que el modelo G es un instrumento que cuenta con dimensiones específicas que serían difíciles de medir en la modalidad virtual porque, parafraseando un poco, no leyendo aquí, en realidad la evaluación del modelo G está contemplada en dos grandes dimensiones, que son la parte de personalidad y la parte de, si no me equivoco, la otra es eficiencia docente. Cada una de ellas tiene subdimensiones que tienen que ver con la salud física, algunas con la parte de las relaciones personales o con los compañeros, otras que tienen que ver como líder, aspectos que serían muy difíciles de valorizar en la parte de la modalidad virtual. Se da más para el hecho de lo presencial, así que por este punto es que presento precisamente esta investigación. Aquí algo de Patterson de 1997 que indica como fuentes de datos para la evaluación docente, datos sobre el rendimiento académico de los alumnos, estudios sobre los alumnos, estudios sobre los padres, que allí sería más que todo como un formato, un instrumento que se le dé al alumno para que él valore al docente, y igual para el padre de familia. También documentación de la actividad profesional que tiene que ver con los cursos, los seminarios, la parte académica o la parte más que todo profesional del docente. Revisión de los materiales, la observación en clase, la información, los informes de la dirección, que son regularmente lo que se hace, siempre trabaja en alguna comisión y los docentes deben presentar informes a la dirección. También le presento un punto que me parece importante por la experiencia, que la colegialidad es un factor importante para el buen desarrollo de las prácticas educativas basadas en la realimentación constante y la mejora oportuna. Espero que esta investigación promueva el desarrollo de nuevos instrumentos que se ajusten a la realidad que enfrenta el sistema educativo y que se obtenga una gama de recursos variados y eficientes. Por acá, en lo que es el título, efectividad del modelo G como instrumento de evaluación docente del docente de primaria en épocas de pandemia en la región escolar de San Miguelito. En el planteamiento, tengo una pregunta que es, ¿qué efectivo es el modelo G como instrumento de evaluación del docente de primaria en épocas de pandemia en la región de San Miguelito? Y a través de los años se ha utilizado este modelo, pero ha sido prácticamente en una modalidad presencial. Por eso es que nace
la investigación esta que estoy proponiendo. Y una pregunta que también surge a raíz de eso ¿es eficiente el modelo G como instrumento de evaluación docente del docente de primaria en la región de San Miguelito y por qué? También realicé una entrevista con la directora de la escuela donde laboraba y le hice esta misma pregunta y ella me cuenta, bueno, dentro de lo que estoy recogiendo para la investigación, ella me dice que si, en la parte Meduca envió un link para que los maestros nos evaluáramos en el 2020, ya que no se podía hacer presencial. Se trabajó por medio de un form, pero a este modelo G se le agregaron unas nuevas preguntas y eran relacionadas a el uso de las herramientas. Pero no hay algo como, lo busqué en Meduca y he estado preguntando, no hay algo en físico que me pueda decir cuáles son esas otras preguntas que se anexaron en el form que se realizó en el 2020. Así que bueno, eso es ya en la regional realmente. Por aquí algunas de las lecturas que realicé también las toqué. Bueno, acá en la parte de la justificación realmente ahí me faltan aspectos más de numéricos. Quiero colocar allí que cuántos docentes se manejan en la región de San Miguelito, las escuelas y eso, la parte numérica que quiero colocar como para tener un antecedente más formal de lo que es la región de San Miguelito. En el objetivo general, determinar la efectividad del modelo G como instrumento de evaluación del docente de primaria en épocas de pandemia en la región de San Miguelito. Y por acá en la parte del objetivo específico, todavía estoy dudando, pero creo que validar la efectividad del modelo G como instrumento de evaluación del docente de primaria en épocas de pandemia en la región de San Miguelito. Y elaborar, sería otro, elaborar un instrumento para la evaluación del docente de primaria en la región de San Miguelito que contemple dimensiones aplicables a la modalidad presencial, semipresencial y virtual. Bueno, por ahí tengo algunos resultados esperados, pero ese sería como lo que tengo hasta el momento. No sé, vale, profesor. A mí me parece sumamente claro. Veo la modificación que hiciste, pero me parece súper oportuna. En el objetivo específico, yo antes del primero y el tercero establecería un objetivo intermedio que de alguna manera indicara cuáles son las dimensiones que deben ser evaluadas para poder diseñar. No le pongas el verbo elaborar. El verbo elaborar es un verbo considerado de tarea, algo que se hace. Elaboré una salsa y se hizo. No. En los objetivos, objetivos de investigación, exacto. En los objetivos de investigación tiene que preponderar verbos medibles. Medibles con un nivel de profundidad mayor. Entonces, en todo caso, diseñar un instrumento que evalúe la presencialidad, semipresencialidad y virtualidad. Pero antes, yo establecería las dimensiones que deben ser evaluadas en el docente para medir su eficiencia en el trabajo. Entonces, algunos incorporarán, bueno, la dimensión personal, la dimensión de comunicación, la dimensión didáctica, la dimensión tecnológica. Eso es lo que va a hacer surgir tu investigación para que puedas diseñar conforme a los resultados de ese segundo paso, porque primero vas a validar si eso es así. Yo lo haría de esa manera. O sea, valido, la palabra validar me cuidaría mucho del verbo, porque validar un instrumento, pero bueno, es tu primer paso. Validar si ese instrumento está sirviendo. Paso 2, establecer las dimensiones que deban ser evaluadas en el docente aquí y ahora y que realmente sean oportunas. Y luego diseñar un instrumento alternativo que pueda evaluar la presencialidad, la semipresencialidad y la virtualidad en los docentes de la región de San Miguelito. ¿Sí me sigues? Por lo demás, parece que está muy claro, tu problema está bastante claro. Yo lo veo redondito, pues lo tienes bien claro, lo has delimitado bien y has hecho, se ve que la guía la has utilizado conforme a lo que va sugiriendo. ¿Vale? Sí. Gracias, profesor. Vale, me van a regalar
me van a regalar 5 minutos, ¿sí? Que 5 minutitos les voy a pedir. Yo les voy a silenciar porque está en este momento una transmisión que estamos haciendo con la Universidad de Panamá. Yo no sé si les comenté, pero yo soy el líder de la comunidad de educadores Google de Panamá. Y entonces tengo que hacer un cierre de una invitación allí con algunos profesores de la Universidad de Panamá que están en un evento. 5 minutos cierro y vuelvo, ¿vale? Esta virtualidad nos permite hacer estas cosas, porque en clase no hubiese podido, ¿verdad? 5 minuticos, no vayan a hablar. Si me ven hablando, ustedes tranquilos que tengo la cámara encendida.
Ya estoy por aquí, muchísimas gracias. Entonces continuamos, vamos a escuchar a Sebastián. Puedes abrir tu micrófono y seguimos. Gracias por la espera, que fueron más de 5 minutos. Adelante, Sebastián, ¿nos escuchas? Ok, prof. Adelante. Creo que puedo compartir algo. Vamos a ver si puedo. Vale, ánimo. Vamos a ver. No, voy a leerlo. Okay. Mi trabajo final tiene el título Impacto del factor financiero sobre el desarrollo de 3 colegios en la zona escolar de Panamá Este. Como problema pensaba que cómo se relaciona la ejecución del factor financiero y su administración cumpliendo las normas con el desarrollo de los colegios de la zona escolar de Panamá Este. El objetivo general, desarrollar un diagnóstico sobre el factor financiero y la repercusión de su ejecución para el buen funcionamiento de 3 colegios en la región de Panamá Este. Como objetivo específico tenía 3. Identificar las normas que rigen la utilización del recurso financiero en los colegios públicos. Promover la capacitación en torno a la ejecución del recurso financiero. 3. Describir el proceso normativo sobre las cantidades económicas correspondientes a los colegios según su categoría. Algunas limitaciones que había puesto era la falta de información referencial, la aprehensión por los directores y poco personal idóneo. Algunos supuestos es que todos los colegios tienen un CPA, un contador público autorizado, que ninguno de los colegios ejecuta al 100% sus finanzas y que todos los directores conocen plenamente las normas y las cumplen. A manera de antecedente había encontrado, ¿pero me está escuchando? Ok. Había encontrado que un autor, Durán, en el 2019, sugería que todos los colegios deberían tener un contador idóneo para garantizar el desarrollo pleno de la gestión administrativa y financiera. En el 2020, Delgado indicaba que los proyectos educativos de centro de la región de Panamá Este, que fueron estudiados, que no eran funcionales. En el 2017, Giancarlos afirmaba que la estabilidad financiera de la enseñanza pública es un criterio definitivo de su calidad. También Cortés en el 2020 proponía que algunas acciones que se puedan mejorar en la gestión financiera del sistema educativo panameño es una adecuada supervisión de la gestión de los fondos asignados a cada unidad administrativa. Librado y Jessica en el 2018 afirmaban que el manejo de los fondos públicos escolares es exclusivo del administrador y del director de la escuela, pero que por diversas razones se fueron asignados a colegios multigrados, en donde los maestros deben encargarse de la ejecución de esos fondos. Y hasta allí era lo que había desarrollado para conseguir. Bien, Sebastián, yo creo que has mantenido la estructura de tu trabajo y tu temática desde el principio, y eso es bueno. Yo lo único que sí te voy a sugerir es que matices eso de
3 colegios de la zona de Panamá Este. Que no, a ver, esa pormenorización no suele hacerse. Es decir, dentro del desarrollo del problema, si dices que es centrado en 3 colegios, que se llama A, que se llama B, que se llama C, que están ubicados en... vuélveme a decir tu título para afinarte mejor mi sugerencia. Impacto del factor financiero sobre el desarrollo de 3 colegios en la zona escolar de Panamá Este. Impacto del desarrollo financiero. Impacto, vuélvelo por favor, impacto. Impacto del factor financiero sobre el desarrollo. Impacto del factor financiero sobre el desarrollo de algunas instituciones o de instituciones de la región de Panamá Este. De instituciones. Ya eso dice que no son todas, que son algunas y que dentro vas a especificar. Entonces, donde digas 3 instituciones, que sea título, que sea objetivo, matízalo de esta manera. En el problema, si puedes ya definir cuáles son esas 3 instituciones y responder la pregunta de que cualquiera te haría. ¿Por qué esas 3 instituciones y no las otras? ¿Qué tienen estas 3 instituciones en común? Y eso sí tienes que definirlo tú claramente para que tengas objetividad y robustez al momento de explicar por qué definiste que esa era tu población, establecer cuál es el factor común de esas 3 instituciones. Son 3 instituciones en el mismo corregimiento, son 3 instituciones de dependencia administrativa oficial, son 3 instituciones que tienen contador público, son 3 instituciones que no tienen contador público y por eso quieres ver el impacto, son 3 instituciones que son multigrado. Es decir, la razón que sea. Aquí no importa cuál sea la razón. Lo que sí tiene que estar claro es que la razón tiene que estar explícita. ¿Por qué esos 3? Eso es una pregunta que yo te haría antes de leer el trabajo, por supuesto. Porque se supone que en el trabajo tú explicarías que son esos 3 colegios o estas 3 instituciones educativas y ahí explicas las razones de por qué son esas 3 y no otras 5 o la vecina o la institución de más abajo, por ponerte un ejemplo. Pero de resto me parece que mantiene hilación y secuencia en tu tema. Amén, como te digo, que has mantenido tu tema desde el principio. O sea, fue el que propusiste y lo has mantenido claramente. Afina también el término desarrollo. Cuando hablas del desarrollo de las instituciones, hablas del funcionamiento. Solo te lo hago como pregunta para que tú matices tu título, para que veas el factor financiero en el funcionamiento de instituciones de la región de Panamá Este. ¿Vale? Correcto. Vale, Sebastián, muy bien, adelante. Pero gracias. Lo que pasa es que no me atrevía a poner Panamá Este así como general, porque Panamá Este es muy grande y ocupa por allá también. Por eso, pero como ya dices. Entonces con instituciones sí podía. Ahí sí. Gracias. Ahí se va a quedar la incertidumbre. Por supuesto que la gente va a tener que leer tu trabajo para ver cuáles. Ya es otra cosa. Okay, gracias. A la orden. A ti. Bien, vamos a escuchar a César y luego a Iroy. Buenas noches. César, tienes dos conexiones. Sí, ya me di cuenta, pero gracias. Vale. Bueno, compañero, yo rápidamente voy a hablar un poquito del planteamiento del problema que, bueno, básicamente en una de las noches lo comenté, que precisamente por el mismo hecho de la discusión que tuvimos sobre las metodologías y epistemologías que hacen falta dentro de una filosofía educativa, en particular en el área de supervisión y dirección, me llamó mucho y me inquietó el tema de tratar de buscar algún tipo de marco teórico y conceptualizar lo que sería una epistemología basado en nuestro contexto latinoamericano que les sirva, oriente a los supervisores y directores de centros educativos para poder guiar sus investigaciones en el campo de la supervisión y dirección de una manera más sistemática como toda metodología, como toda epistemología ofrece. Entonces,
en esto se basa la justificación del problema. Las carencias en Latinoamérica, no solamente en Latinoamérica, en general en el mundo, en epistemologías que orienten esta rama de la educación, como lo es la supervisión y la dirección de centros escolares. Y la literatura, pues, ofrece abundante en la filosofía de la educación, pero no en particular en lo que es la supervisión y dirección de centros escolares. Entonces, basado en esto, basado también en el conocimiento que el profesor nos brindó, pude ver esa carencia y eso me llevó a un objetivo general que tiene que ver con primero, conceptualizar bibliográficamente un marco de referencia teórico que guía la epistemología de la supervisión y dirección de centros escolares en un contexto latinoamericano. Eso yo podría ponerlo como mi objetivo general. Es más bien una conceptualización, porque no voy a hacer ningún trabajo de campo per se, sino más bien primero hacer este ejercicio de conceptualizar bibliográficamente lo que ya se ha escrito con referencia a lo que son los diferentes tipos de epistemología y tratar de orientarla al marco de la supervisión y dirección en centros escolares en un contexto latinoamericano, que es el que nos compete. Y digo latinoamericano porque si lo encierro a Panamá en específico, no voy a encontrar nada de bibliografía, porque si hay una carencia a nivel mundial, menos en Panamá que se han hecho trabajos de este tipo conceptual. Luego eso me lleva a algunos objetivos específicos que he planteado, son 3. Primero, obviamente, revisar la literatura reciente en epistemología de la educación a la luz de los acercamientos sociales y pragmáticos. Digo sociales y pragmáticos ahorita incipientemente, porque al hacer un sondeo superficial de los diferentes tipos de epistemologías que se han desarrollado dentro del contexto educativo, me ha llamado la atención poderosamente los acercamientos de la crítica sexual y epistemológicos y los pragmáticos a abordar los problemas carentes en educación. ¿Por qué el crítico social? Porque el crítico social piensa que, a diferencia de la epistemología tradicional, en donde se concentraba más bien en el conocedor y en el método deductivo-inductivo, la crítica social dice que las epistemologías más bien se deben desarrollar en un contexto social, es decir, el conocedor no puede dejar de conocer el objeto sin una participación social. Y creo que este tipo de epistemología favorece más bien lo que es la supervisión y dirección, porque a diferencia, digamos, del científico que está en un laboratorio observando con microscopios objetos, por ejemplo, en el caso de los biólogos, el supervisor y el director hace conocimiento socialmente a través, digamos, de lo que hemos estado aprendiendo en los cursos. Entonces, mi primer objeto es hacer una revisión de la literatura epistemológica, pero orientado a este factor de crítica social. Y el otro lado que he encontrado, pragmático, aunque también le llaman epistemología virtuosa. La epistemología se enmarca y las nuevas críticas epistemológicas se orientan a lo que se llama no solamente el encuentro con el conocimiento en la realidad, sino que es también importante cómo es el conocedor, la virtud del conocedor. Entonces, esto orienta más bien la epistemología a no solamente enfocarse de una manera positivista, racional, sino más bien de una manera social y también de una manera moral. El conocedor tiene que saber que hay virtudes que él tiene que manifestar para ser un buen conocedor de la realidad que está estudiando. Entonces, sería revisar la literatura basado principalmente en estas críticas epistemológicas, sociales y virtuosas o pragmáticas. Objetivo número 2, identificar los principios epistemológicos más fundamentales relacionados a los elementos normativos contemporáneos de la buena práctica de supervisión y dirección escolar, y al final analizar esos nodos educativos sociopolíticos latinoamericanos que se entrelazan con estos principios que pueda deducir epistemológicamente de la literatura para guiar entonces esa metodología investigativa de los supervisores y directores de centros escolares.
No sé si tiene sentido lo que dije, profesor, pero... Léeme los objetivos solamente. Ok, revisar la literatura reciente en epistemología de la educación a la luz de los acercamientos sociales y pragmáticos. 2. Identificar los principios epistemológicos más fundamentales relacionados a los elementos normativos contemporáneos de la buena práctica de supervisión y dirección escolar. 3. Analizar los nodos educativos sociopolíticos latinoamericanos que se entrelazan con estos principios epistemológicos sustraídos de la literatura para guiar la metodología investigativa de los supervisores y directores de centros escolares. Vale, sí. Es amplia, es una investigación que tranquilamente puede ser documental. ¿Te acuerdas que comentamos lo del estado del arte, no? Que el estado del arte podía darte de por sí mucho. De hecho, fíjate, hay una investigación en la que yo he figurado de maestría que hizo una recopilación, era documental, la maestría en diseño de políticas educativas, y entonces hizo una recopilación para establecer un estado del arte de trabajos de investigación centrados en el diseño de políticas, y las hizo hispanoamericanas, o sea que tuvo que revisar pues bases de datos muy importantes entre España y el resto de Latinoamérica para establecer investigaciones en ese campo. Y claro, su resultado fue interesante porque se convirtió, no lo tenía previsto, te lo comento porque puede ser así, ¿no? En su proyecto tenía elementos similares a los que estás mencionando, ¿no? Con la diferencia que él quería escudriñar cuál era la amplitud de investigación en ese campo, y tú estás tratando de dar algunas bases epistémicas sobre el trabajo de la dirección y supervisión de la educación. Salvando las distancias, él no se lo propuso, pero sin querer él creó una gran base de datos que generó al final de hecho fue mención publicación para garantizar que recibiera financiamiento, porque sin querer le proveyó a la maestría una base de datos para sus futuros tesistas. Wow. ¿Por qué? Porque claro, al final te estoy dando casi que una biblioteca fueron 207 investigaciones que el señor que consiguió esta persona en los últimos 10 años de cuando yo fui su jurado. En los últimos 10 años, 210 investigaciones. Claro, el trabajo fue muy largo para él, fue documental, pero lo interesante fue lo que él no pensó quizás no lo vislumbró, ni él ni el tutor vislumbraron que estaba generando una propuesta. Entonces, ya al final, y lo digo porque fue una de las observaciones que le hice, sus conclusiones se quedaban cortas con lo que él había logrado, pero él sí había incluido un cuarto objetivo, que era pues proponer, no recuerdo el verbo, pues, pero era más allá de eso, ofrecer prácticamente una base de datos para la investigación en el área. Él no lo tenía, repito, previsto, pero al final fue lo que logró. Por eso he hecho el hincapié en algunos compañeros entre objetivo y propósito, ¿no? O sea, al final logró ese plus. Entonces, tómalo en cuenta porque sería genial. Es que realmente estos estudios así, a estas alturas se hacen en metaestudios, ¿no? Así Tienes es. que hacerse metaestudio para poder contribuir un poquito a la causa, porque si no, te quedas tú haciendo, como se llama así, investigación de sillón, tú solito y no revisas a más nadie. Así es. Sí, entonces, ok, se me sería útil, profesor, cualquier link, información que a usted se le ocurra en la mente, me lo envía un correíto, un WhatsApp o algo así, sería genial. Excelente, claro que sí, César. Yo creo que es un aporte interesante lo que haces, hay que hacerlo. El otro detalle, mencionas los elementos de las ciencias sociales que me parece justo, porque en justicia la administración está siendo un auxiliar de la educación. Entonces, epistemológicamente creo que tiene que verse el salto entre el aporte administrativo general y lo que nosotros desde la educación utilizamos de la administración, que son estos dos grandes procesos, el de dirigir y el de supervisar, otros más, pero esos dos
creo que se centran bastante bien. No sé si dándole un poco más de matiz al objetivo general o a alguno de los específicos, te refieres de las ciencias sociales, bájalo un pelín, si te parece, revísalo, a ciencias de la administración. Fíjense que como no, soporte primario. y está muy bien, profesor, porque al hacer un poquito la revisión rápida de la literatura, se habla mucho de filosofía administrativa. Correcto, Hay correcto, mucho, correcto. hay mucho material allí. No lo he plasmado porque sí lo tengo que involucrar en algún momento, pero Correcto. una vez que yo termine de estudiar a rasgos generales lo que es la epistemología educativa de manera más general, desde este punto de vista crítica social, definitivamente que tengo que ir a la filosofía administrativa y cómo se ha relacionado con la educación. Gracias. Fíjate que cuando yo me entré como catedrático a la Universidad Central de Venezuela, como profesor ya ordinario de la universidad, la primera asignatura que enseñé a educadores era teoría de las organizaciones. Es dicho de otra manera, filosofía de la administración. Y claro, la mente abierta de ellos, claro, son todos educadores, al principio creen que van a estar en aula, y resulta que la mención a la que recibí esa asignatura es educador organizacional. Es un educador para las empresas, no para las escuelas. Entonces, claro, imagínense eso e imagínense decirle, bueno, estamos trabajando filosofía de la administración. Eran las teorías administrativas vistas como quien enseña filosofía, Aristóteles, Sócrates, ¿sí? Pero enseñar autores de la administración y después, justo ese mismo grupo, yo le di administración de la educación. Entonces, en administración de la educación se vuelven a ver esas teorías, pero aplicadas al ámbito educativo. Entonces, ese esfuerzo epistemológico que hacemos y que han hecho muchísimos pensadores de la administración de la educación, creo que haría justicia a eso, a ese esfuerzo que estás haciendo, César. Yo creo que es bien valioso, ¿vale? Gracias por tu aporte. Gracias a usted, profesor. Iroy, contigo cerramos las propuestas de hoy que han estado bien interesantes y la verdad que he de decirles que me siento muy contento con lo que han ido compartiendo de sus trabajos. ¿Verdad que sí? Profesor, quiero Adelante. pedirle disculpas de antemano porque desafortunadamente se me quedó el computador en el trabajo de ayer donde tenía mi trabajo. Vale, tranquilo. Solamente Cuéntanos tengo grosso en modo mano- lo que te recuerdes, ¿sí? Sí, solamente tengo a mano la modificación del tema y el problema porque en base a lo que usted me dijo en la clase anterior, yo modifiqué el tema y el problema. No sé si puedo leer eso solamente. Vale, sí, adelante. Lo hice en base a eso. Ok. El tema se llama Ambiente saludable del espacio laboral de los docentes de un colegio en Panamá Pacífico. Y el problema era cómo solventar administrativamente las necesidades laborales del capital humano y los recursos didácticos dentro del colegio. Repíteme. El problema, No, el título. ambiente saludable del espacio laboral de los docentes de un colegio en Panamá Pacífico. Ok, perfecto. Y el problema, lo repito, Sí, sí. cómo solventar administrativamente las necesidades laborales del capital humano y los recursos didácticos dentro del colegio. Ok, Bueno, esto lo hice en base a eso. No sé si... perfecto. No, está muy bien. Creo que una de las cosas que creo de haberte comentado fue el de los términos, ¿no? Y Sí. lo estás usando, incorporaste el capital humano. No es que sonó bonito, por eso te lo pedí que lo repitiera, porque fíjate, y creo que te lo dije en su momento y te lo repito ahora, pocas veces, es decir, sobre el ambiente laboral del docente hablamos muchísimo, pero pocas veces lo tomamos tan en serio que lo investigamos, ¿sí? Y eso es importante. Fíjate que ahorita hay todo un debate y quisiera que con esto cerráramos como ideas, ¿no? Hay todo un debate para la vuelta a clase y en este momento la vuelta a clase, yo estoy en algunos colegios donde ya estamos presenciales, ¿no? Algunos chicos siguen virtuales, creo que se los dije, pero otros ya presenciales. El punto ha sido, ¿cuál debe ser el punto central del trabajo en el 2022 para el retorno a clase? Perdón.
el aspecto emocional. El aspecto emocional de los estudiantes. Pero antes de eso, es el aspecto emocional de los profesores. ¿Vale? Aquí hay toda una modificación. Nosotros los seres humanos nos cuesta el cambio, pero una vez que nos adaptamos, nos adaptamos. Y algo en lo que se ha adaptado al docente es levantarse, organizarse y conectarse. No salir a la calle. O por lo menos no con la misma estructura con la que hacíamos hace año y medio. Parece mentira, pero al docente le está costando ir a trabajar físicamente hablando. Bueno, al docente nada más no, pero bueno, nosotros estamos en este ámbito. ¿Vale? Entonces, si le cuesta al docente, ¿cómo no le va a costar al estudiante? Remodificar su horario de acostarse y de levantarse. Hábitos. Entonces, hábito docente, hábito estudiante. Emociones. Docentes y estudiantes que entraron en situaciones muy dolorosas desde el punto de vista emocional. Superarlas, prevenirlas, readaptarlas. Entonces, evidentemente, que tú te dediques al ambiente laboral, a que los recursos estén a la mano, para mí, o sea, te lo repito, me parece sumamente oportuno. Y creo que da en el clavo de otra visión de la gestión escolar, que no es solamente llenar formatos, que no es solamente pasar encuestas, que no es solamente, que hay que hacerlo, sí, buenísimo. Pero hay otros aspectos como el que Sebastián establece del financiamiento y cómo se está manejando, o del ambiente laboral, o de si hay supervisión adecuada o no en planteles privados, o si nos están evaluando adecuadamente con la metodología que hasta ahora se ha venido hablando el docente. Se aplica lo mismo. Si la tecnología educativa la estamos apropiando oportunamente para una gestión escolar apropiada, valga la redundancia. Si como Gilka nos estaba proponiendo, es decir, si cada una de las investigaciones sobre las que ustedes van dándose cuenta, fíjense que tienen un matiz muy innovador y eso me ha gustado, porque han logrado comprender que no es solo la dirección o la supervisión, porque es solo la dirección o la supervisión, no, sino que es que hay facetas de la gestión escolar que a veces nadie dice nada, o que es importante que alguien diga algo. Bueno, sin contar el esfuerzo que pretende hacer César de darle fundamento epistemológico a este pequeño área del conocimiento educativo que, repito, ustedes están porque se han atrevido a estudiarlo, ¿sí? Pero muchas veces hay gente que está en cargos que aunque lo haya estudiado, pues no se acuerda de eso que hizo, o pasó las materias pero no se apropió, o del liderazgo oportuno, o de la comunicación oportuna, o de propiciar un ambiente. Incluso a veces se nos olvida que para llegar a altos cargos pasamos por cargos bajos. Y entonces a veces como que perdemos la empatía. También es verdad, y debo decir esto, y también lo digo con mucha claridad, hay cosas que cambian. Cambia la persona, para empezar por ahí. No su ser, no su sentido. Pero es verdad que no es lo mismo ver el carro desde adentro, o sea, no es lo mismo ver la calle desde dentro del carro que irse a la calle y ver el carro desde afuera. Entonces a veces te das cuenta que hay decisiones que no solamente puedes tomar tú, que hay decisiones que a veces no son oportunas, que se juega tu moral muchas veces con decisiones, tu ética, sobre situaciones que parecen a veces nimiedades, pero son decisiones importantes. Entonces, a veces, a mí me pasa, y me da mucha risa porque a veces le pasa a los padres de familia, cuando participan de la asociación de padres y se van dando cuenta de la mano con el colegio o de la escuela, tantas cosas que se hacen, de tantas cosas que hay que estar pendiente, de tantas decisiones que empiezan a comprender al maestro. Bueno, lo mismo pasa cuando un maestro pasa a un cargo directivo, ¿no? Empieza a comprender el agotamiento, empieza a comprender lo magnánimo de la responsabilidad que le viene encima y de lo que dependen los demás de decisiones tuyas. Y que por más que te la pienses, por más justa que intentes hacerla, siempre va a haber alguien que te la va a criticar. Entonces, al final, ¿cómo vas a actuar? ¿Cuál es la inteligencia emocional que vas a mostrar? ¿Cuál es la inteligencia espiritual que ha sido desarrollada en ti o no? Entonces, yo creo, Iroy,
centrándome en tu punto, que me sigue pareciendo sumamente valioso, creo que los cambios que has hecho apuntan mucho más a una investigación en este nivel y en el siglo XXI. Y bueno, hace buen cierre de las presentaciones que han hecho esta noche. Gracias. Bien, bueno, un placer haber trabajado con ustedes. Yo sé que ahora tienen esta semana hasta el domingo, no se me pasen del domingo, por favor, para yo poder subir sus notas y cerrar los procesos evaluativos. Si ya entregaron, pues tranquilos, yo voy a ir revisando. Todo es perfectible, todo es mejorable, así que por ese lado yo lo tengo bastante claro. Recuerde, si son menos páginas, pero son suyas, me voy a sentir más satisfecho a que me ponga páginas de cosas que no son suyas. Esto es esencial para mí a la hora de corregir, a la hora de valorar su trabajo y de decir qué bueno, esto es tuyo, se puede mejorar, pero lo que obtienes lo tienes tú y no un 0 o un 1 y decirte, mira, lamentablemente tu trabajo está plagiado y yo aquí no te puedo poner más de uno. Sí, yo estoy seguro con el trabajo que hemos hecho hasta ahora que eso no va a suceder, pero bueno, yo se los dejo también como felicitación porque hasta ahora lo que he visto es el esfuerzo personal. Estoy completamente a la orden para lo que necesiten. Tienen mi número telefónico. En breve, pues ya me retiraré del grupo para que puedan estar con su nuevo profesor o profesora con la tranquilidad que se merecen. Aprovecho la oportunidad para invitarlos a la comunidad de educadores Google de Panamá. Si quieren pertenecer, yo les voy a pasar en el chat el enlace para que se conecten al otro chat. Si lo desean, no es obligatorio. La amistad sigue siendo la misma y por lo tanto aquí me tienen para lo que les pueda ser útil. Estoy seguro que pronto nos vamos a volver a ver. Estoy sumamente seguro. Ya lo verán. En algún momento lo van a ver, ¿vale? Cuídense mucho. Pórtense bien. Gracias, profesor. Les agradezco a ustedes su dedicación. Muchas gracias. Gracias, profesor. Un placer, de verdad. Igualmente. Saludos. Se cuidan mucho, ¿vale? Buenas Gracias. noches. Gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias.